Eh, Bueno, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla en directo, la persona que ha venido presencial y bueno, y va a haber también mucha gente que ha pedido ver los vídeos en diferido. Entonces, bueno, pues todas seáis bienvenidas, bienvenidos a este seminario que hemos titulado Lecturas de Derrida, la literatura del perdón, y que es un seminario que está ligado a la asignatura del máster Lecturas de Derrida, del máster en filosofía, y que bueno, es en realidad el segundo seminario que imparto sobre esta temática, la temática del perdón. Y bueno, no se me puede olvidar dar las gracias a la profesora de esta asignatura de Lecturas de Derrida, la profesora titular. Yo soy profesora invitada en la UNED y soy profesora de la Universidad de Deusto. Cristina Rodríguez, que es la titular de la asignatura, me ha invitado a participar en Lecturas de Derrida y me ha dado la oportunidad, ha confiado en mí para conducir estos seminarios. Entonces, como os comentaba, el curso pasado impartí un seminario sobre la temática del perdón, que bueno, tomaba la noción de perdón como uno de los conceptos ético-políticos claves en Derrida, pero lo hacíamos o sea, tomábamos esta noción de un modo bastante general, bastante amplio, panorámico, con una idea más de que fuese por un lado explicativo, que sirviese como una vía de entrada también al pensamiento derridiano, y también de un modo contextualizado, ¿verdad? O sea, refiriéndonos también a los contextos éticos, políticos en los que Derrida inscribía en la discusión sobre el perdón y también como su actualidad, su problemática actual. Entonces, algunas de las palabras claves que vinculábamos a cómo Derrida definía el perdón era la incondicionalidad, la imposibilidad, lo incalculable, lo aneconómico. Porque lo que Derrida nos proponía pensar no era un perdón sujeto a condiciones, un perdón, digamos, que se medía con lo posible, que se daba dentro de una transacción, que se pensaba en vistas a una utilidad, en vistas también a un razonamiento pues, que Derrida planteaba como necesario, pero aún restringido respecto a lo que la noción de perdón en su mayor gravedad, en su mayor rigor, profundidad y radicalidad nos podía conducir a pensar. Y era que el perdón, para ser perdón, para poder señalar como a esa gran profundidad de la noción de perdón, tenía que vérselos con lo imperdonable. Perdonar no puede significar simplemente perdonar lo que es perdonable. Si algo es perdonable, entonces no requiere del perdón, sino que el perdón en su verdadera como profundidad tenía que ser un perdón de lo imperdonable, pero perdonar lo imperdonable, como un razonamiento lógico puede deducir, es hacer lo imposible. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Derrida a partir de este perdón de lo imperdonable? Es empezar a pensar lo imposible, le vuelvo a decir otra vez esta serie de palabras que nos encontramos continuamente, ¿no? De empezar a pensar lo imposible, lo incondicional, no lo condicionado, no, te perdono para, ¿no? Con una finalidad, con un objeto, pues con finalidades tan, podemos pensar, tan socialmente necesarias como pueda ser un proceso de reconciliación, una reconstrucción, como se dice a veces, social, no, sino un perdón que no se da teniendo en vistas
aquello que se consigue, sino un perdón que tendría que ser absoluto, incondicional, sin condiciones, incluso sin aquellas condiciones que Derrida definía como tan apegadas al perdón como podía ser la confesión, el arrepentimiento. Un perdón, entonces, que sería incondicional, que sería imposible, que sería de algún modo también incalculable y que sería aneconómico, entendiendo por aneconómico aquello que escapa a la economía, no solamente a la transacción de bienes, sino también a esa lógica del intercambio por la cual pensamos que las relaciones sociales tienen que medirse en una cierta reciprocidad y simetría. Ese perdón también señalaba a un modo de relación que no tenía por qué ser simétrica, que no tenía por qué ser pensada desde la reciprocidad. Entonces, este pensamiento de Derrida que tenía, digamos, como axioma, ¿no? como frase central, perdonar lo imperdonable, nos conducía a pensar de qué modo lo posible, lo condicionado, el cálculo o la economía tenían que estar necesariamente también atravesadas por aquello que lo excedía, ¿no? Que sería de nuevo lo incondicional, lo imposible, lo incalculable, lo aneconómico. Será un poco como el marco, sé que todavía quizá como un poco confuso para quien quizá escuche esto por primera vez y no tenga como lecturas previas o no ubique este razonamiento con argumentos más extensos, más contextualizado, quizá puede sonar desubicar un poco. Pero bueno, vamos a tratar de ubicarlo. Lo cierto es que en este seminario yo os remito a los enlaces del seminario anterior que están disponibles y donde esto que acabo de señalar, luego voy a dar alguna pincelada, alguna contextualización más sobre esta cuestión del perdón. Pero bueno, en este seminario, que es de 2 sesiones, o sea que nos vamos a encontrar hoy y el viernes que viene, lo que vamos a trabajar es el tema de la literatura y de cómo el perdón Derrida lo relaciona con la literatura, es decir, la relación entre literatura-perdón, perdón y literatura, y así como de una manera un poco como programática, ¿no? para ver qué es lo que vamos a trabajar hoy y lo que vamos a trabajar el próximo día. Yo lo que diría, lo que también os propongo ver y como os propongo trabajar, es ver cómo Derrida, digamos, se refiere a la literatura cuando está trabajando el tema del perdón, ¿no? O sea, he tratado un poco de ubicar qué es lo que Derrida entiende por perdón. Entonces, ahora lo que se trataría de ver es qué hace, o sea, en qué momento la literatura aparece cuando Derrida habla del perdón. Entonces, yo diría que una primera forma que vamos a ver es aquella en la que Derrida acude a la literatura como archivo, como fuente, como un corpus entre otros, donde Derrida va a analizar de qué modo se caracteriza el perdón, cómo aparece, cuáles son sus lógicas, cuáles son sus condicionantes, cuáles son sus leyes, y de ese modo nos vamos a encontrar, hoy en concreto vamos a ver el caso del Mercader de Venecia, nos vamos a encontrar con fuentes literarias donde Derrida, por ejemplo, en el caso del Mercader de Venecia, va a decir que es un verdadero tratado sobre el perdón y lo va a tratar como tal, como un tratado, como un documento donde podemos ver cómo se caracteriza, cuál es la concepción
o una de las concepciones del perdón, y sobre todo donde va a analizar, digamos, como su lógica, por decir así, como su mecanismo, ¿no? O sea, cómo se articula el perdón. En el caso del Mercader de Venecia, pues específicamente con la cuestión de la soberanía. Otra manera en la que me parece que Derrida aborda la cuestión de la literatura relacionada con el perdón, y que va a ser también algo que vamos a trabajar hoy, es ese momento en el que Derrida va a relacionar de manera esencial la literatura y el perdón. Va a decir que el origen de la literatura se encuentra en el origen de la literatura, hay una petición de perdón, como si la literatura procediera del perdón. Digamos, como su filiación, su origen remite a una escena de perdón. Eso es lo que hoy vamos a ver. Y lo que vamos a ver en la próxima sesión es otra relación con la literatura. En este caso, quizá no solo con la literatura, que digamos sería como algo más específico, sino con la escritura en general. Lo va a analizar a través de textos que pertenecen a la literatura, cuasi literarios, porque están más bien en el ámbito de la confesión, entonces en ese lugar intermedio entre lo literario y lo que no obedecería a la literatura, en un lugar un poco liminal entre las dos. Y ahí lo que vamos a ver el próximo día es cómo el texto, el proceso de escritura y quizá en algunos casos también el proceso de ficcionalización, de algún modo pone en marcha una suerte de mecanismo, de mecanicidad del texto que implica la posibilidad de una petición de perdón, como si en el texto se pusiese en marcha un mecanismo con cierta automaticidad y autonomía que implicase también una lógica del perdón. Esto lo vamos a ver el próximo día. Entonces, como os digo, habría como quizá esos tres modos en los que la literatura aparece cuando Derrida analiza la cuestión del perdón. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros textos de referencia donde Derrida analiza el perdón? Pues bien, los textos de referencia van a ser, a ver si, es que no sé dónde tengo que apuntar para que se vea y no me veo justo en directo porque va con unos segundos de retardo, entonces no sé si habéis llegado a ver el libro que he intentado mostrar. Bueno, da igual. Nuestros textos de referencia van a ser sobre todo los dos volúmenes publicados en 2019 y en 2020, es decir, bastante recientes, titulados Le Parjure et le Pardon, o sea, todavía no se ha publicado la traducción, que corresponden a dos cursos que impartió Derrida. El primero 1997-98, el segundo 98-99, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, y donde pues trabajó precisamente la cuestión del perdón y del perjurio. Estos dos cursos en realidad formaban parte de un ciclo mucho más amplio de seminarios que Derrida tituló todos ellos bajo el nombre de Cuestiones de Responsabilidad, y que fueron unos seminarios que inició en 1991
y que llegaron hasta 2003. Derrida murió en 2004, es decir, que se interrumpieron por la muerte de Derrida. Entonces, lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes en estos cursos. Una de las cosas interesantes es que Derrida se propone analizar la cuestión de la responsabilidad desde problemáticas actuales, trasladándolas como a 4 ámbitos o mirándolas como desde 4 perspectivas: la perspectiva filosófica, la perspectiva ética, la perspectiva política y la perspectiva jurídica. Bueno, él enumera esas 4 dimensiones, quizás son las principales, no faltan nunca en las diferentes temáticas que él va abordando. Incluso quizá podrían sumarse más perspectivas a estas. Entonces, por orden, para que podáis haceros un poco una idea de cuáles fueron esos temas que Derrida consideraba de gran actualidad, porque yo creo que más que porque fuesen de actualidad, porque Derrida los actualizaba, fueron en este orden: el secreto, después el testimonio, después la hospitalidad, después el que nos ocupa del perjurio y el perdón. A este le siguió la pena de muerte y el último fue el de la soberanía y la animalidad, que tituló con el título de La bestia y el soberano. Entonces, lo que nos encontramos en estos seminarios bueno, pues es un trabajo enorme, inmenso, sobre estas nociones, donde vemos que Derrida trabaja con textos de muy diversa índole, con referencias filosóficas, normalmente a textos muy canónicos, pero también quizá a textos considerados menores, referencias literarias, textos bíblicos, jurídicos, notas de prensa, constituciones, diarios, testimonios. No es que Derrida recoja testimonios, sino que lee libros o notas donde aparecen testimonios, y todo eso constituye como los elementos de su taller de trabajo, que son estos seminarios, ¿no? Y de alguna manera lo que consigue tomando estas nociones, que en principio no son nociones demasiado originales, ¿no? Secreto, testimonio, hospitalidad, perdón, lo que hace es que tomen una perspectiva totalmente renovada, porque de algún modo me parece que hace que esos fundamentos se replanteen, ¿no? Como por ejemplo hemos podido ver con el caso del perdón, desde una proposición ya inicial tan inquietante como el perdón solo puede ser de lo imperdonable. O sea que lo imperdonable, lejos de ser aquello que limita y que impide el perdón, es su única posibilidad. Claro, eso que Derrida dice así, en realidad responde a un contexto muy concreto. En la segunda mitad del siglo XX nos encontramos a grandes pensadores que han planteado que tras, por ejemplo, el Holocausto, el perdón era imposible, que el Holocausto era lo imperdonable y que la historia del perdón llegaba ahí a su fin. Entonces, Derrida, planteando esto, de algún modo es como que renueva este pensamiento sobre el perdón y replantea también sus fundamentos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a leer una pequeña presentación que hace Derrida de este curso, del curso de El perjurio y el perdón, donde me parece que es interesante como Derrida, claro, porque esto es como una presentación que hace Derrida, yo creo que es previa al desarrollo del seminario. Cuando leemos los 2 volúmenes sobre el perjurio y el perdón, nos encontramos
que la noción clave, muy evidentemente, es la del perdón. Sin embargo, en esta presentación parece que la noción clave es la del perjurio y que es a partir de una reflexión sobre lo que es el perjurio y sobre las implicaciones del perjurio se llegase al perdón. No es que el perjurio parezca estar fuera en este libro, sino que cuando lo leemos sí que tiene como un lugar un poco más subyacente. En cambio, aquí en esta presentación vemos que toma un lugar más primero casi en un orden. Parece como si lo primero a elaborar hubiese sido la problemática del perjurio. El perjurio, para Derrida, lo voy a decir ahora, aunque él también lo va, bueno, aquí más o menos se va a entender. Para Derrida, el perjurio sería aquello que señala a todo mal. Digamos, el perdón se ocupa del mal cometido, ¿no? Lo que se perdona sería, digámoslo así en términos un poco grandilocuentes, sería el mal. En realidad esta alusión al mal tiene que ver con una noción kantiana, que es la del mal radical, ¿no? No estaríamos hablando de, como se dice, de un mal menor, de cualquier cosa, de cualquier tipo de daño fácilmente borrable, sino que estamos hablando como de un mal irreparable, ¿no? Por eso también estamos en la dimensión de lo que sería lo imperdonable, porque también sería eso que sería irreparable, imborrable. Entonces, lo que va a decir Derrida sobre el perjurio es que todo mal en realidad implica un perjurio. ¿Por qué? Porque el perjurio, en su definición así más corriente, sería el faltar a una promesa, faltar a un juramento, ¿no? Tú perjuras cuando mientes o cuando traicionas. Entonces, lo que va a decir Derrida es que cada vez que se comete un mal, en realidad lo que se está haciendo es traicionar una promesa. Incluso aunque ese mal, digamos, sea un crimen de sangre, o aunque sea un asesinato, digamos que de algún modo se estaría traicionando un cierto contrato que dice que no matarás, ¿no? Entonces, por eso esta noción de perjurio es para Derrida tan amplia, porque aborda, digamos, toda forma de mal, toda forma de perjurio. Entonces voy a leerla, la voy a como a traducir sobre la marcha para ver cómo Derrida presenta este curso sobre el perjurio y el perdón. Y dice: hemos continuado el ciclo de investigaciones que comenzamos los años anteriores sobre problemáticas actuales, filosóficas, éticas, jurídicas o políticas del concepto de responsabilidad. Después de haber privilegiado como hilo conductor los temas del secreto, del testimonio y de la hospitalidad, trataremos de elaborar la problemática del perjurio. Esta temática concierne a cierta experiencia del mal, de la maleficencia o de la mala fe, cuando esta negatividad toma la forma del renegamiento, del renegar de algo, ¿no? Respecto a la garantía o al compromiso performativo ante la ley, que dice Derrida entre paréntesis, promesa, fe jurada, palabra dada, palabra de honor, juramento, pacto, contrato, alianza, deuda, etc., diversas formas de traición, perjurio, infidelidad, renegamiento, falso testimonio, mentira, promesa no mantenida, profanación, sacrilegio, blasfemia, etc., son estudiados como campos diferentes, ética, antropología, derecho, y a partir de corpus diversos, exegéticos, filosóficos o literarios, por ejemplo. Hemos tratado de ligar estas cuestiones del mal a aquella del perdón. Si el perdón no es la excusa, ni el olvido, ni la amnistía, ni la prescripción, ni la gracia política, si su posibilidad no se mide paradójicamente más que a lo imperdonable,
cómo pensar la posibilidad de esta imposibilidad. La trayectoria trazada este año pasará también entonces por las lecturas, las obras de Yankelevich sobre el perdón y lo imprescriptible, textos de Kant sobre el derecho de gracia, textos bíblicos o griegos, platónicos en particular, obras en apariencia más literarias, Shakespeare, El mercader de Venecia o Hamlet, Kierkegaard, Baudelaire, Kafka, tanto por todas esas lecturas como también por el análisis de algunas escenas de perdón o de arrepentimiento político que se multiplican hoy en el mundo, en Francia o en África del Sur, pero también en todos los continentes. Vale. Esto que a lo que se refiere para acabar Derrida de las escenas de perdón y arrepentimiento, Francia y África del Sur, esto lo vimos un poquito el año pasado, entonces también pues, os remito de nuevo a ese seminario como para tener un contexto mayor. Entonces, como decíamos, la aporía central del seminario, de este seminario sobre el perjurio y el perdón, porque se trata de una aporía. Aporía es un término muy derridiano, que significaría algo así como una paradoja irresoluble. Entonces es la siguiente, ¿no? Para que haya perdón, este debe perdonar lo imperdonable. Si aquello que pide ser perdonado se puede perdonar, si es perdonable, entonces eso no es del orden de lo que apela al perdón. El perdón es entonces imposible y esa imposibilidad es la que le interesa a Derrida pensar. Esa imposibilidad no es simplemente que no se pueda realizar, sino que es como lo imposible se va a presentar casi como una suerte de exigencia y como una dimensión imprescindible en todo lo posible. Voy a leer otra cita de Derrida que no es del seminario, es de un artículo que Derrida dedica a Sarah Kaufmann y que como en realidad introduce la cuestión del perdón. Es una cita muy buena porque de manera muy condensada Derrida explica esta idea de la imposibilidad del perdón. Y dice así: la imposibilidad del perdón se da a pensar como siendo en realidad su única posibilidad. ¿Por qué el perdón es imposible? No difícil por 1000 razones psicológicas, sino absolutamente imposible, simplemente porque lo que hay que perdonar debe ser y permanecer imperdonable. Si el perdón es posible, si hay perdón, debe perdonar lo imperdonable. Esa es la aporía lógica. Si no se tuviese que perdonar más que aquello que es perdonable, incluso excusable, venial, como se dice, o insignificante, no se perdonaría. Se excusaría, se olvidaría, se borraría, no se concedería su perdón. Para perdonar hay que perdonar entonces lo imperdonable, pero lo imperdonable permanece imperdonable. Si permanece así imposible, el perdón debe entonces hacer lo imposible. Hace falta que haga la prueba de su propia imposibilidad, perdonando lo imperdonable. Vale. Bueno, el curso pasado veíamos también que esta cuestión del perdón en Derrida ponía en marcha una lógica que ya encontrábamos en otras nociones de Derrida, como por ejemplo, aunque no es un ejemplo entre otros, quizá es una noción de las más importantes en Derrida, como es la de la justicia. Derrida, cuando piensa la justicia, la separa del derecho. La justicia es para Derrida una dimensión que no obedece a lo que se puede circunscribir a un momento del hacer justicia, sino que tiene una dimensión infinita. Lo mismo que también ocurre cuando habla de la hospitalidad, otro término que tampoco Derrida quiere
tratarlo en su sentido restringido, es decir, una hospitalidad que solamente es hospitalaria hasta cierto punto. La hospitalidad, como la justicia, exige en su propia noción una hospitalidad sin medida. Pero ¿esto qué significaría? Significaría no poder hacer la diferencia entre amigo o enemigo, entre conocido y desconocido. Significaría acoger antes de poder conocer a quien viene, dejando la frontera absolutamente abierta. Derrida, como todas estas nociones las va a pensar, digamos, en su lógica condicionada, es decir, desde nuestras propias posibilidades, desde sus condiciones, digamos, como reales, y desde esta absoluta incondicionalidad, siempre nos va a mostrar la necesidad de que esa justicia pase por el derecho, de que esa hospitalidad pase por una cierta restricción necesaria, pero también nos va a mostrar la exigencia de que esa restricción esté atravesada y cuente con lo incontable, es decir, que el derecho cuente con una justicia que nunca se va a agotar en sí misma y en el acto de hacer justicia, y una hospitalidad que tiene que tener en cuenta que está siendo restrictiva, ¿no? Y por lo tanto, contar, va a decir Derrida, hay que contar con lo incontable, ¿no? Hay otra noción que también obedece a una lógica similar y que es muy cercana a la del perdón, y que es la del don. Se puede pensar que en realidad son muy cercanas porque el perdón también se da y de algún modo es un don. Entonces, explicar la lógica del don es también acercarnos a comprender la lógica del perdón. ¿Y qué nos dice Derrida sobre la cuestión del don? Bueno, él lo está pensando en diálogo con otras obras, eso de nuevo está en el curso pasado, pero bueno, principalmente lo que nos está remitiendo es que el don, si lo miramos en lo riguroso de su noción, debería ser aquello que rompe con el círculo económico del intercambio. Para que yo done verdaderamente, tengo que dar sin esperar nada a cambio. En el momento en que hay intercambio, entonces ya no hay don. El don se anula. Lo que va a mostrar Derrida de un modo muy argumentado, digamos, es que ese supuesto no retorno es imposible, porque no basta solo con que no haya un retorno, digamos, material, que yo dé algo y se me retorne en forma de otro bien, de un servicio, lo que sea, sino que también ese retorno puede ser simbólico. Y, por ejemplo, si yo doy y hay un agradecimiento, eso también es una forma de intercambio. Si se me reconoce en el momento en que doy, y por lo tanto se me reconoce como una persona generosa, también ahí habría un modo de retribución. Va a decir Derrida que incluso desde el momento en que hay intención de donar, ya hay esa lógica de la retribución que se pone en marcha. Entonces, realmente el don sería impensable fuera de ese círculo económico al que, sin embargo, la noción de don, exige pensar. Entonces, lo que Derrida traslada esta lógica del don a la lógica del perdón y nos muestra de qué modo el dar un perdón o el conceder perdón
para ser perdón, debería también romper este círculo económico del reconocimiento, del agradecimiento y de una cierta, digamos, como reciprocidad, simetría que se da, bueno, reciprocidad, simetría y también de jerarquía y de reconocimiento de uno y otro que se da en la relación entre quien pide y entre quien concede el perdón. Esto lo aludo porque en realidad quiero llegar al texto donde Derrida va a analizar una forma casi como de transacción del perdón en una obra literaria, que es la del Mercader de Venecia. En el Mercader de Venecia, como ya he dicho antes, Derrida lo va a utilizar casi como un documento, entre otros, para ver cómo se caracteriza el perdón. Y ahí va a encontrarse con esta lógica de un perdón que afianza la soberanía de quien perdona. Lo va a caracterizar como un tratado teológico-político porque el perdón se va a ubicar en un lugar que queda fuera de lo que sería la ley, el marco del derecho, y situándose fuera, digamos, de lo que sería la justicia, se va a presentar como más justo que la justicia. Aquel que es capaz de perdonar, digamos, sería el más justo, incluso más justo que aquel que hace cumplir la ley. No sé si tenéis presente la obra de Shakespeare del Mercader de Venecia, pero bueno, un poco como para que la ubiquéis. Shakespeare presenta, ¿no?, en esta obra teatral a un mercader que es un judío que es incapaz de perdonar. Lo que ha ocurrido es que bueno, pues una persona le ha pedido un dinero fiado y la condición era que si no se entregaba, si no se devolvía ese dinero a tiempo, lo iba a tener que pagar con su vida. Bueno, una libra de carne, ¿no? Es lo que pide, pero bueno, que en realidad lo que implica es que su vida, es su vida la que pone como fianza. Surgen una serie de desgracias y finalmente esa deuda no puede ser devuelta a tiempo. Y el mercader lo que hace es solicitar aquello que se le debía por contrato, que es la vida de esta persona. Esto se lleva a juicio, digamos, y de ser el mercader quien estaba solicitando la vida de esta persona y no quería perdonársela porque en realidad él lo que quería era que se cumpliese la ley, después de ser acusado de ser alguien sin piedad, todo se le va a volver en contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque el abogado de la otra parte, que bueno, en realidad es una historia bastante compleja porque no es un abogado cualquiera, es demasiado complicado de explicar brevemente. Consigue, pues por una argucia en realidad legal, consigue que el mercader sea aquel que está expuesto a la muerte, porque en realidad él como judío es un extranjero que está solicitando la muerte de un ciudadano. Y eso legalmente implica que se le puede matar. En cambio, el dux, digamos, el juez, el que está ahí ocupando el lugar del juez, le va a perdonar la vida.
y va a ser capaz de esa piedad que en cambio el judío no era capaz de demostrar. Y entonces lo que va, o sea, cuando vamos leyendo esta obra, lo que nos vamos a encontrar es que en realidad ese ejercicio de piedad es un ejercicio de soberanía. Y hay una frase es muy representativa de esto, que dice algo así como el perdón sienta al rey en su trono mejor que la corona. ¿No? El poder de perdonar, tener el poder de otorgar perdón, es aquello que realmente le asienta como soberano. Y ahí lo que vemos es que esto Derrida lo va a definir como una economía sublime del perdón. Claro, todo esto en Derrida lo que está pretendiendo es cómo ubicarnos en una lógica donde el perdón es un perdón totalmente condicionado, transaccional, y ponernos en la perspectiva de cómo podría llegar a pensarse un perdón fuera de esta lógica económica. Entonces, bueno, Derrida dice que hay una economía detrás de este teatro de la gracia absoluta, ¿no? De esa gracia, de ese perdón gracioso, en principio infinito, pero que en realidad obedece a un interés, al interés precisamente de un afianzarse el poder mismo de perdonar, de afianzar ese poder. Bueno, pero aquí digamos que el carácter ficticio de la obra, el carácter literario de la obra de Shakespeare, Derrida no lo aborda y lo trata como si fuese cualquier otro texto. No se plantea el carácter ficticio de esta obra. En cambio, lo que vamos a ver a continuación va a ser otro abordaje de la literatura, como ya había adelantado, y lo vamos a encontrar en una de las sesiones que Derrida dedica al perdón, en concreto la sesión 4 de la cuarta sesión del primer volumen, en la que vamos a encontrar que la literatura va a ser precisamente el tema, la cuestión. Y vamos a encontrar una relación entre la literatura, el secreto y el perdón, como si hubiese un lazo que uniera literatura, secreto y perdón, al mismo tiempo que aquello que las une, precisamente por una suerte también de traición, las desunieran. Vamos a verlo. Esta cuarta sesión, que, bueno, como ya he dicho, este seminario Derrida lo impartió en el 97-98, esa cuarta sesión después fue publicada como segunda parte de un libro en 1999. En un libro bastante conocido de Derrida, que se titula Dar la muerte. De modo que, bueno, que este seminario que se daba en ese entorno, pues digamos, privado, ¿no? del seminario, en realidad ya se había difundido en este libro desde 1999. Es prácticamente palabra por palabra la cuarta sesión de este seminario. Está recogido de una manera casi literal, lo cual es bastante sorprendente el hecho de que Derrida tuviese tan elaborado el seminario como para que a la hora de incluirlo en un libro apenas requiriese una reescritura. Ya vamos a ver cómo solamente justo al final introduce
unas líneas, en realidad iba a decir una página, no llega a una página, son unas cuantas líneas. Y el resto es exactamente igual. Esa segunda parte de dar la muerte, Derrida le va a poner un título, que es un título que en la sesión del seminario no aparece, y que es La littérature au secret, que es la literatura, podríamos traducirla en secreto o algo así, pero que los traductores han optado por traducir como la literatura segregada. Segregada en el sentido de separada. Lo cual tiene su sentido cuando veamos lo que ahí se va a plantear. Entonces, y tiene una continuación, una filiación imposible. Así es como va a titular esta parte. La literatura en secreto, la literatura segregada, una filiación imposible. Entonces, ¿qué referencias literarias nos vamos a encontrar en este texto en el que habla sobre la literatura, el secreto y el perdón? Bueno, pues en primer lugar nos vamos a encontrar el análisis de una escena bíblica, la escena en la que Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Derrida va a analizar esta escena, pero en concreto va a analizar una lectura de Kierkegaard, más bien una interpretación que hace Kierkegaard al principio de Temor y Temblor, donde hace una cosa un tanto extraña que vamos a leer, porque al principio de Temor y Temblor Kierkegaard imagina, digamos, ficciona, fabula la escena de Abraham, el relato bíblico, y vamos a hacer como 4 variaciones de la misma escena. Pues Derrida va a leer va a leer todas, pero concretamente va a leer una, y es a partir de esta casi literatura, esta escena donde va a proponer una lectura de lo que liga la literatura al secreto y al perdón. La segunda referencia literaria o casi literaria va a ser de nuevo algo donde la relación entre un padre y un hijo está implicado. También por eso el título es importante, una filiación imposible. Y va a ser la carta al padre, ¿no? Ese texto de Kafka que dirige a su padre, y en concreto a Derrida le va a interesar una parte en la que Kafka imagina la respuesta del padre a su carta y que está contenida dentro de esa misma carta. Entonces, esta sesión, antes de empezar a analizar el relato bíblico de Abraham, empieza por una frase pues muy enigmática. Comienza por decir perdón por no querer decir. Esta es una frase que Derrida nos propone imaginar que nos la encontramos abandonada, ¿no? Entonces, pues nos podemos imaginar que nos encontramos en la calle un papel que abrimos y que leemos perdón por no querer decir. Y entonces Derrida pregunta, ¿se trata de una frase que está completa? Perdón por no querer decir y falta algo, perdón por no querer decir ¿qué? ¿Quién dice esto? Perdón por no querer decir ¿quién? ¿A quién va dirigido? ¿A quién está pidiendo perdón? Entonces, lo que Derrida va a decir es que nos encontramos con una frase perfectamente legible, que todos podemos leer, que es accesible,
que es legible, que es comprensible, pero que sin embargo guarda un secreto. ¿Cuál es el secreto? No querer decir. ¿Qué no quiere decir? No lo sabemos. Entonces ahí hay un secreto y dice Derrida, la literatura se está apoderando de estas palabras sin apropiárselas con el fin de convertirlas en cosa suya. O sea, desde el momento en que nos encontramos con un texto fuera de contexto, es decir, sin que el qué, la referencia, esté determinada, cuando el firmante de ese texto, cuando el destinatario de ese texto son todos secretos, la literatura está empezando a apoderarse de todo eso. Eso es lo que dice Derrida. La literatura tiene una relación esencial con el secreto. De algún modo está no desvelando, está ofreciendo algo que en realidad no desvela. Es como si estuviese poniendo una celosía. No deja ver aquello que en realidad está mostrando. Entonces, para explicar esto voy a leer algo que dice Derrida y lo voy a leer directamente desde el libro de Dar la muerte, desde la traducción, porque creo que es un texto que quizá vayáis a encontrar más fácilmente. Y voy a decir la paginación por si queréis remitiros a ella. Es una cita que está en la página 136 del seminario y en Dar la muerte está en la página 123. Entonces, voy a leerla más extensamente. Tiene que ver con la frase, ¿de acuerdo? Con perdón por no querer decir. Entonces dice, el lector se busca, el lector de esa frase. Se busca buscando descifrar una frase que, fragmentaria o no, ambas hipótesis son igualmente verosímiles, bien podría estarle dirigida también a él, puesto que llegado al punto de perplejidad en que se encuentra, a su vez el lector habría podido dirigirse esa cuasi frase a sí mismo. De todos modos, dicha frase también le está dirigida, también a él, desde el momento en que hasta cierto punto puede leerla o oírla. No puede excluir que esa cuasi frase, ese espectro de frase que él repite y puede ahora citar indefinidamente, perdón por no querer decir, sea ya algo fingido, una ficción o incluso literatura. Esa frase visiblemente hace referencia, es una referencia. El lector comprende las palabras y el orden sintáctico de la misma. El movimiento de la referencia es ahí irrefutable o irreductible, pero nada permite fijar, con vistas a una determinación plena y segura, el origen y el final de dicho ruego. No se nos dice nada de la identidad del firmante, del destinatario ni del referente. La ausencia de contexto plenamente determinante predispone esa frase al secreto y a la vez, conjuntamente, de acuerdo con la conjunción que aquí nos importa, a su devenir literario. Y ahora viene como la parte más importante de la cita. Cualquier texto confiado al espacio público, relativamente legible o inteligible, pero cuyo contenido, cuyo sentido, firmante y destinatario no son realidades plenamente determinables, realidades a la vez no ficticias o libres de toda ficción, realidades entregadas como tales por una intuición a algún juicio determinante, puede convertirse en una cosa literaria. El lector siente entonces que la literatura viene por la vía secreta de ese secreto, un secreto a la vez guardado y expuesto, celosamente precintado y abierto como una carta robada. El lector presiente la literatura, no puede excluir la eventualidad de su propia parálisis hipnotizada ante esas palabras,
Tal vez no pueda responder jamás a la cuestión, ni siquiera responder de ese enjambre de cuestiones. ¿Quién dice qué a quién exactamente? ¿Quién parece pedir perdón por no querer decir, pero qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué exactamente ese perdón? Bueno, lo que nos va a decir Derrida, lo que nos ha dicho en esa cita, es que desde el momento en que no se puede determinar plenamente referente, firmante, destinatario, la literatura acecha. De algún modo está ya como parasitando ese texto. Pero la pregunta sería cuando un contexto, cuando un firmante, cuando un destinatario podría plenamente determinarse, ¿no? Derrida siempre señala esa posibilidad de no solo de ficción, sino de pérdida, ¿no? De que el destinatario, de que la carta, por ejemplo, no llegue a su lugar. ¿Por qué? Porque el destinatario no está asegurado en el texto. Por lo tanto, esto implica que la literatura se da, lo vamos a ver más tarde con Kafka, se da casi de forma parasitaria. Es decir, la literatura no tiene esencia. Ningún texto es esencialmente literario, sino que la literatura parasita otros textos. Todo es susceptible, cualquier texto es susceptible de volverse literario, pero ningún texto es por sí mismo, en sí mismo, literario. La literariedad, va a decir Derrida, no es una propiedad de un texto. Ningún criterio interno puede garantizar la existencia de la literariedad. Eso me parece que es muy interesante de ver en lo que se refiere a nuestro curso. Hay una entrevista que yo os recomiendo leer porque es bastante clara a este respecto, a qué entiende Derrida por literatura, que se titula Esa extraña institución llamada literatura, y que es fácilmente se puede encontrar en Internet. Ha sido publicada una traducción en el boletín número 18 del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. Es la traducción con la que yo ahora estoy contando. Y os voy a leer solo dos pequeñas citas también para que tengáis ubicadas. La página 124 de esta traducción dice Derrida: no hay ningún texto que sea literario en sí mismo. La literariedad no es una esencia natural, una propiedad intrínseca del texto. Y después también hacia el final hay otra frase que señala lo mismo. Ningún criterio interno puede garantizar la existencia de la literariedad esencial de un texto. No hay ninguna esencia o existencia garantizada para la literatura. Si uno procede al análisis de todos los elementos de una obra literaria, jamás tropezará con la literatura misma, sino solo con ciertos rasgos que ésta comparte o toma prestados, que uno puede encontrar también en otra parte, en otros textos, sean estos cuestión del lenguaje, de sentido o de referencia, subjetivos u objetivos. E incluso la convención que permite a una comunidad acordar acerca del estatuto literario de tal o cual fenómeno sigue siendo precaria, inestable y está siempre sujeta a revisión. En este mismo texto, que se titula precisamente Esa extraña institución llamada literatura, Derrida va a definir a la literatura como una ficción instituida. Es decir, la literatura Derrida la va a considerar como una cosa reciente y como una cosa, digamos, que está instituida, es una institución en el sentido de que tiene sus normas, de que tiene su legalidad, de que tiene sus garantías jurídicas,
y su reconocimiento, digamos, social y sus convencionalidades, ¿no? Pero a diferencia de otras instituciones, la literatura, además de ser una ficción instituida, va a ser una institución ficticia. Y eso lo que va a significar para Derrida es que la literatura tiene una característica que es lo único que la caracteriza, pero que en realidad lo que hace es quitarle toda caracterización, porque lo que puede hacer la literatura es decirlo todo. Y porque lo puede decir todo, porque debe poder decirlo todo, la literatura transgrede toda ley, transgrede su propia ley y por lo tanto desborda su propia institución. O sea, en todo texto literario de algún modo es como que se convoca a la institución, a la historia, a la afiliación y a la vez se separa de ella, se desborda y de algún modo es como si la literatura siempre se desheredara, ¿no? Siempre cruzara su ley y transgrediera su propia jurisdicción. ¿Por qué? Porque y aquí es donde se encuentra aquello que vincula tan esencialmente a la literatura con el secreto, porque y al mismo tiempo con una democracia que Derrida va a decir que es una democracia por venir. ¿Por qué? Porque la literatura tiene que tener el derecho a poder decirlo todo. Y cuando se dice derecho, quiere decir, debe tener todas las garantías jurídicas, políticas, sociales, para poder decirlo todo. Eso es lo que una democracia debería proveer, ¿no? La garantía de poder decirlo todo en literatura. Y en ese poder decirlo todo, también el poder de ocultarlo todo. ¿De ocultar el qué? De que diciéndolo todo, aquello que se dice no sea limitado por la idea de una referencia. Digamos, es un referente en el que no se le va a exigir una referencia. Entonces, la literatura requiere una falta de determinación, una suspensión y esa puesta en secreto. Del mismo modo que hay esa garantía de poder decirlo todo, digamos, el escritor de algún modo también quedaría exonerado de la responsabilidad de aquello que dice, ¿no? O sea, el escritor sería, por un lado, ciertamente irresponsable, pero también Derrida va a decir que en la misma medida en que es exonerado de cierta responsabilidad por decirlo todo, va a adquirir una hiperresponsabilidad para el acontecimiento de la obra y sus efectos. Bueno, esa responsabilidad tan infinita y tan nula es la que Derrida va a encontrar también en Abraham. Y es lo que va a dar paso a esa incursión de Derrida en el relato bíblico de Abraham e Isaac. Este relato y esta alusión a Abraham no es cualquiera. Abraham va a decir Derrida, y no en esta sesión, y no en relación a esto, sino que es uno de los hilos principales y quizá como una de las tesis derridianas que respecto a iba a decir la literatura del perdón, no, pero me refiero a lo que los estudios sobre el perdón sostienen. Derrida va a decir aquí algo bastante novedoso, ¿no? Derrida, aludiendo a Abraham, está aludiendo
al origen de las 3 religiones del libro, ¿no? De hecho, Derrida suele decir la religión abrahámica como para referirse a la religión judía, islámica, cristiana. Y en lo que se sostiene desde esos estudios sobre el perdón, digamos como que es una especie de lugar común, pero también de cierto acuerdo académico, es que el perdón surge con Abraham. O sea, el perdón viene de las religiones del libro, de las religiones abrahámicas. De modo que si buscamos en Grecia, si buscamos en el pensamiento clásico, no vamos a encontrar lo que hoy entendemos por perdón. Vamos a encontrar otras formas de lidiar con el daño, con encontrar otras formas que quizá no sean la venganza, pero que tienen que ver más bien, se suele decir, pues con la clemencia o con otras modalidades, pero no con el perdón tal y como lo entendemos ahora. Puesto que el perdón tal y como lo entendemos ahora tendría que ver con un perdón gracioso, un perdón infinito que viene precisamente de Abraham. Ese es digamos, el lugar, o sea, el consenso académico. Derrida, digamos, lo va a suscribir y al mismo tiempo, a través de este análisis, va a romper esa filiación, va a decir que solamente podemos pensar esa filiación desde una ruptura de esa herencia. Vamos a verlo. Y Derrida también, o sea, así como va a encontrar que Abraham representa o es el origen de las 3 religiones, el origen del perdón, también va a ser y va a situar ahí el origen de la literatura. Y va a decir, cito así textualmente, creo, el origen de ese caudal sin el cual lo que denominamos literatura no habría podido surgir jamás como tal ni con ese nombre. O sea, sin el relato de Abraham no podría haber surgido lo que hoy nombramos como literatura. Entonces, lo que se nos cuenta en ese episodio bíblico es el secreto más absoluto, más infinito y más terrible. Es la historia de un secreto. Dios pone a prueba a Abraham y la escena comienza más o menos así. Dios llama a Abraham y Abraham le dice, heme aquí. Y a partir de ahí, lo que Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su única descendencia, y Abraham hace lo que dice Dios, obedece fielmente, le lleva a donde Dios le dice que debe llevarlo, hace todo lo que tiene que hacer y en el momento en que le va a matar, Dios, por medio de un ángel, le detiene, le ofrece un carnero en sacrificio a Dios en vez de a su hijo y Abraham vuelve con Isaac a casa, su hijo Isaac, su descendencia, se salva y Abraham guarda silencio, guarda toda esta escena en secreto. Hay un doble secreto y esto es lo que para Derrida es muy importante. No solamente está el secreto de todo lo que acaba de pasar, que Abraham no desvela, no se lo cuenta a Sara, su mujer, no lo hace público, sino que el secreto del secreto es que es el respeto a la absoluta singularidad, a la separación infinita que supone Dios, ¿no? Dios le pide algo y la obediencia absoluta
para con ese Dios, para lo único, es que ni siquiera llega a cuestionar lo que dice Dios. O sea, el secreto del secreto es lo que permanece absolutamente secreto. Entonces, ¿qué es lo que Derrida lee en Kierkegaard? Que, como hemos dicho, es como la fuente casi literaria que Derrida va a tomar para ver cómo esta relación entre literatura, secreto y perdón cómo se produce. Va a leer, bueno, yo también voy a leer esta parte de Kierkegaard, puesta al principio de Temor y Temblor, que es muy curiosa porque empieza así. Érase cierta vez un hombre que en su infancia había oído contar la hermosa historia de cómo Dios quiso probar a Abraham y cómo éste soportó la prueba, conservó la fe y contra esperanza recuperó de nuevo a su hijo. Parece ser, por lo menos eso es lo que dice mi edición, que ese hombre al que se refiere Kierkegaard, de manera aquí pues, más o menos ficticia, ¿no? Porque érase cierta vez un hombre, pues bueno, esto ya suena a literatura, ¿verdad? También por ese secreto de quién es ese hombre, de érase cierta vez, ese lugar así de indefinición. Según mi nota a pie de página, lo que pasa que el secreto ahí pues no se sabe si se rompe del todo, sería probablemente el padre de Kierkegaard, dice. Entonces, bueno, pues parece ser que todo esto sería una lectura a través de una vivencia del padre Kierkegaard. Bueno, entonces, érase cierta vez un hombre que en su infancia había oído contar la hermosa historia de cómo Dios quiso probar a Abraham. Dice, siendo ya un hombre maduro, volvió a leer aquella historia y la admiró todavía más, porque la vida había separado lo que se había presentado unido a la piadosa ingenuidad del niño. Entonces, a partir de ahí se presentan como variaciones de la misma escena. Y de hecho, variaciones que empiezan prácticamente igual. La primera empieza, era muy de madrugada cuando Abraham se levantó. La segunda, era muy de madrugada cuando Abraham se levantó. La tercera empieza igual y la cuarta, bueno, muy similar, era muy de madrugada y luego ya da paso a otra frase. A Derrida le va a interesar el tercer movimiento, porque es donde aparece el perdón. Y vamos a leerlo. Dice, era muy de madrugada cuando Abraham se levantó, besó a Sara, la madre reciente, y Sara besó a Isaac, su regocijo y la más grande de sus alegrías. Y Abraham meditaba mientras iba haciendo camino a lomos de su asno. Pensaba en Agar y en su hijo, a quienes abandonó en el desierto. Subió al Moria y tomó el cuchillo. Cuando Abraham solo caminaba hacia el monte Moria, la tarde era sosegada. Se arrojó al suelo y su rostro tocó la tierra y pidió a Dios que le perdonase el pecado de haber querido sacrificar a Isaac, pues el padre había olvidado su deber para con el hijo. Repitió con frecuencia su solitario viaje, pero no logró encontrar la paz. No podía comprender cómo podía ser pecado el haber querido sacrificar a Dios lo más preciado que poseía, aquel por quien hubiera dado la propia vida tantas veces como hubiera sido necesario. Bueno, no voy a continuar porque lo esencial ya lo hemos leído, y es que Abraham pide perdón no por haber traicionado a Dios, no por haber roto su alianza con Dios, sino por haberlo obedecido, ¿no? Por haber obedecido y haber estado dispuesto a traicionar, bueno, no a traicionar, sino a matar a su hijo, a su descendencia.
Entonces, Abraham pide perdón no por una traición, no por un perjurio, no por haber faltado a una promesa, sino por haber obedecido, por haber sido fiel. Y fundamentalmente, lo que se ve ahí, es por haber escogido a Dios, al uno, en vez de a Isaac, al otro, que además representa la promesa, que representa el porvenir. Y lo que va a decir Derrida es que el perdón viene de ahí, viene de ese renegar, de ese renegar de la elección, de que el perdón empieza siempre por lo imperdonable, porque siempre en todo perdón siempre hay algo que se traiciona. Y dice Derrida, hay que hacerse perdonar el perdón mismo. Es como si la literatura hereda y reniega, se instituye y destituye su propia institución, como si siempre renegase del secreto de esa alianza. Entonces voy a leeros en la página 124-125 cómo Derrida va a señalar el origen abrámico del perdón y esa relación con la literatura. De nuevo, nos vamos a situar, o sea, es un momento en el que Derrida, esto que vamos a leer, vuelve sobre la frase del principio, la del perdón por no poder decir. El lector fabuloso, el lector de esa fábula de la que me hago aquí portavoz, se pregunta si en efecto lee lo que lee. Le busca un sentido a ese fragmento que puede ser que no sea siquiera un fragmento o un aforismo. Puede que sea una frase entera que ni siquiera quiere ser sentenciosa. Esa frase, perdón por no querer decir, se mantiene sencillamente en el aire. Aún en el caso de que esté inscrita en la dureza de una piedra, fijada blanco sobre negro en la pizarra o abandonada negro sobre blanco en la superficie inmóvil de un papel, captada en la pantalla luminosa, aunque de apariencia más etérea o líquida, de un ordenador que zumba ligeramente, dicha frase permanece en el aire. Y es porque permanece en el aire por lo que guarda su secreto, el secreto de un secreto que puede ser que no lo sea y que debido a ese hecho anuncia la literatura. La literatura, por lo menos lo que desde hace varios siglos denominamos la literatura, lo que se denomina la literatura en Europa, pero dentro de una tradición que no puede no ser heredera de la Biblia, extrayendo de ella su sentido del perdón, pero pidiéndole a la vez perdón por traicionarlo. Por eso inscribo aquí la cuestión del secreto como secreto de la literatura bajo el signo aparentemente improbable de un origen abrámico. Como si la esencia, y el como si, es importante aquí, como si la esencia de la literatura, en sentido estricto, en el sentido que esa palabra de Occidente conserva en Occidente, no fuera de ascendencia esencialmente griega, sino abrámica, como si viviese de la memoria de ese perdón imposible, cuya imposibilidad no es la misma a ambos lados de la supuesta frontera entre la cultura abrámica y la cultura griega. En ninguno de los dos lados se conoce el perdón, por así decirlo. Se lo conoce como lo imposible. Ninguno de los dos lados de esa frontera, ni del lado abrámico ni del lado griego, se conoce el perdón. O se lo conoce como lo imposible. Pero la experiencia de esa imposibilidad, esta es al menos mi hipótesis, se anuncia ahí como diferente, intraduciblemente diferente. Vale. La siguiente referencia, pero ya voy a hacerlo muy rápido ya como para acabar, tiene que ver, ya lo hemos dicho antes, con Kafka.
¿verdad? Y de nuevo con toda esta lógica de la filiación. Y Derrida se fija en dos aspectos. Primero, en todo aquello que digamos, Kafka encuentra que su padre le critica, que es su incapacidad para vivir una vida normal, porque él se ha entregado a la literatura y esa vida normal, normalizada, normativa, está representada por el matrimonio. Entonces, de nuevo nos encontramos aquí en Kafka, en la carta del padre, una especie de paralelismo en esa lógica de el escoger entre uno y el otro, ¿no? Como si la relación con la literatura fuese esa relación de alianza absolutamente secreta, exclusiva, en la que no cabe un tercero, ninguna generalidad, que sería esa vida abocada a la literatura y que excluye de cierto modo, o sea, pasa por el sacrificio del matrimonio. O sea, encontramos como ese paralelismo. La otra cuestión que Derrida va a trabajar respecto a la literatura y el perdón cuando lee la carta al padre de Kafka es una suerte de acusación y de exoneración que encuentra en el momento más literario, bueno, parece que es así como lo presenta Derrida, de la carta al padre, que es un momento ya está hacia el final del texto de Kafka, donde, entre comillas, Kafka recogería la supuesta respuesta del padre, ¿no? Y el padre le diría algo así como: tú, Kafka, te estás presentando como inocente y a mí me estás presentando como el culpable de todas tus desdichas. Y de algún modo me estás culpabilizando y al mismo tiempo me quieres perdonar y me quieres devolver cierta inocencia. Pero ahí Derrida va a examinar un juego, una ambigüedad, una doblez en la lógica kafkiana, por la cual Kafka estaría planteando que perdonar sería inocentar, cuando si hay perdón, ese perdón no devuelve inocencia, sino que digamos, retiraría la culpa al culpable, pero sin inocentarle. Bueno, esto lo vamos a ver ya como cierre en una cita que es la página 144, en la que bueno, ubica estas dos lecturas en realidad de Abraham Kierkegaard y de Kafka y la carta al padre, volviendo de nuevo a esta frase de perdón por no querer decir. Entonces voy a leerla ya para concluir aquí. ¿Qué podría hacer la literatura con el secreto testamentario de ese perdón por no querer decir? Con la herencia de esa promesa y de esa traición, con el perjurio que asedia dicho juramento. ¿Qué podría tener que ver la literatura con un perdón para el secreto guardado que podría ser un perdón por no querer decir? Dicho de otro modo, ¿en qué medida desciende la literatura de Abraham, a la vez para ser su heredera y para traicionarlo? Y para pedir perdón por el perjurio,
perdón por no querer decir. ¿Es la literatura ese perdón solicitado a causa de la desacralización? Otros dirán religiosamente la secularización de una santa revelación. ¿Es un perdón solicitado a causa de la traición al origen santo del propio perdón? Me voy a saltar una parte que no está en el seminario, que es la parte que antes comentaba que introduce Derrida en este libro de Dar la muerte. Y entonces me salto hasta prácticamente los últimos párrafos que cierran el libro. La literatura hereda ciertamente una historia santa cuyo momento abrámico sigue siendo el secreto esencial, pero también reniega de esa historia, de esa apariencia, de esa herencia, reniega de esa filiación. La traición en el doble sentido de la palabra. Le es infiel, rompe con ella en el mismo momento de manifestar su verdad y de desvelar su secreto, a saber, su propia filiación. Posible e imposible. Dicha verdad se da solo con la condición de una negación cuya posibilidad implicaban ya las ligaduras de Isaac. Por esa doble traición, la literatura no puede sino pedir perdón. No hay literatura que no pida, desde su primera palabra, perdón. Al comienzo hubo el perdón, por nada, por no querer decir nada. Bueno, vamos a acabar aquí la sesión. Yo sé que es un texto un poco complicado, un poco arduo. Espero que haya sido, no obstante, sugerente. Acabamos aquí y recojo esto. No hay literatura que no pida desde su primera palabra perdón. Bueno, pues en la próxima sesión, en vez de centrarnos en esas primeras palabras, que serían siempre una petición de perdón, vamos a centrarnos en las últimas palabras. Al perdón que se quiere como última palabra, pero que por un movimiento que es el movimiento que vamos a observar, esas últimas palabras se van a convertir siempre en unas penúltimas palabras, en una cierta imposibilidad de finalizar y en una especie casi como de testamento para una herencia. Bueno, pues cierro aquí la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber seguido pues, este tiempo, estas lecturas. Bueno, sabéis que me tenéis disponible para cualquier consulta y nos vemos la semana que viene para seguir. Bueno, pues muchas gracias.